Buenos días a todos. Tengo el honor de presentaros a Félix Díaz Moreno. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, grado de licenciatura con la tesina Arte y Uso de Arquitectura, consideraciones teóricas y su reflejo en la obra práctica de Fray Lorenzo de San Nicolás. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Fray Lorenzo de San Nicolás, Arte y Uso de Arquitectura, edición anotada con sobresaliente cum laude. Profesor titular del Departamento de Historia del Arte II, Moderno, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Coordinador del Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico en la Universidad Complutense de Madrid. Su campo de investigación se centra en el análisis de la literatura artística del siglo XVII, con especial énfasis en el medio arquitectónico. Es autor de numerosos artículos sobre arquitectura barroca y temas afines, así como sobre el mundo de la imprenta y sus impresos en Madrid durante el Siglo de Oro. Ha dedicado sus últimos trabajos a la profundización de la tratadística militar durante la Edad Moderna, una de cuyas consecuencias más reveladoras ha sido la exposición Arquitectura y Ciudad, Memoria e Imprenta, celebrada en 2009 y en la que ha desarrollado labores de comisario adjunto, además de ser autor del estudio Libros de secretos desvelados, el arte militar y sus textos. Participa activamente en cursos de especialización y ciclos sobre tratadística y arquitectura en universidades e instituciones científicas de reconocido prestigio. Ha participado en 4 proyectos de I+D+I financiados en convocatorias competitivas, Museo de Ciencia de Innovación y Ministerio de Economía y Competitividad, y en 3 proyectos complutenses. Espero que disfruten con la charla que nos va a dar en el día de hoy. Muchas gracias. Estaba viendo yo. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a Elena Vaquero la bienvenida y esta presentación, exagerada, pero presentación. Quiero también, en primer lugar, agradecer al Departamento de Educación del Museo Nacional del Prado el que hayan tenido la deferencia de invitarme a este ciclo de conferencias para poder compartirlo con todos ustedes, a Karina Marota y a Paloma Málaga, también por estar siempre pendiente de todas estas cuestiones que tienen que ver con la educación. Quería empezar, ya saben un poco cuál es el título, el claustro de los Jerónimos en el Prado, una arquitectura musealizada. Este es el claustro en la actualidad del que vamos a hablar a lo largo de esta conferencia. Y lo que voy a intentar es intentar reconstruir una secuencia histórica de cómo ha ido evolucionando, no tanto la zona, sino justamente el monasterio de San Jerónimo, el conocido como Monasterio de San Jerónimo el Real del Prado, y sobre todo su claustro, cómo ha ido evolucionando también a lo largo del tiempo. Aunque digo que esta es la fotografía o esta es la imagen habitual que tenemos ahora del mismo, instalado aquí en el Museo del Prado, su historia es una historia larguísima y para hablar en justicia de este claustro deberíamos hablar de los claustros y no de un claustro en singular, puesto que fueron varios los claustros que se realizaron, que se construyeron a lo largo de los siglos. Y para comenzar, justamente, tendremos que hacerlo en el siglo XV, en 1459, que es la fecha en la que se va a producir un paso de armas que es como una especie de torneo. Hay que decir que en aquel momento había llegado a Castilla, había llegado a Madrid
el embajador del duque de Bretaña, y el rey Enrique IV va a querer agasajarle con una serie de festejos. Esos festejos se celebran durante 4 días en el Pardo, y el cuarto día, después de fiestas, banquetes, torneos, justas, etcétera, etcétera, el cuarto día, justamente en el camino que va desde el Pardo hasta la villa, muy cerquita ya de la villa, se realiza este paso de armas, esta especie de torneo entre don Beltrán de la Cueva, el privado, en este caso, de Enrique IV, y justamente quien había venido a visitarnos, ese embajador, ese diplomático del duque de Bretaña. Ni que decir tiene que el éxito sonrió a don Beltrán de la Cueva y, por tanto, a Enrique IV, y para conmemorar justamente esa victoria, va a mandar fundar un monasterio que será el origen de el monasterio de San Jerónimo, el que luego nosotros vamos a conocer y que tenemos su iglesia justamente aquí al lado. Se tiene conocimiento de cómo fueron todos estos festejos, de cómo se fueron desarrollando todas estas fiestas, gracias a la crónica del rey Enrique IV que don Diego Enríquez de Castillo realizó. En ella queda perfectamente establecido cómo se fueron sucediendo todos los hechos, y, sobre todo, lo que nos interesa en este momento es pues ver cómo en ese último día se produjo esta justa donde salió victorioso el privado del rey. A partir de ese momento, ya digo que Enrique IV, para conmemorar este hecho, va a mandar que se funde un monasterio dedicado en ese momento y bajo la advocación de Nuestra Señora del Paso. Nuestra Señora del Paso, justamente para hacer honor a este torneo que les acabo de indicar. Un monasterio pequeño dentro de los monasterios que había en ese momento en Madrid, y un monasterio que a lo largo de estos últimos años se ha logrado más o menos localizar su situación, sin una situación exacta, sí que una situación pues bastante ajustada a dónde estaría erigido. Este monasterio de Nuestra Señora del Paso estaba situado justamente en la zona de la Florida, en la finca, al lado de la finca de la Florida, donde hoy en día está justamente la ermita de San Antonio de la Florida, pues más o menos por allí es donde estaba ese primer monasterio del Paso. Dentro de ese primer monasterio pues estaba al lado de lo que era el Puente Verde, la zona de los lavaderos. Tienen una foto justamente a la izquierda de la pantalla. Es allí donde se encontraba, ya digo, este primer monasterio jerónimo. Un monasterio jerónimo que van a estar instalados allí los monjes a lo largo de unos 40 años, pero desde un principio se dan cuenta que hay un problema grave para su supervivencia, digamos, diaria, y es justamente la cercanía del río. Estaba al lado del Manzanares, estaba, digamos, que en una pequeña hondonada, y el exceso de humedad justamente pues va a acabar con la salud de muchos de sus habitantes. De ahí que tras 40 años de estar un poco sufriendo pues todas esas adversidades, deciden empezar a pedir de nuevo al rey Enrique IV, y luego posteriormente se lo pedirá también a Isabel I de Castilla, que intenten cambiar el sitio de este monasterio. Este monasterio que, como les decía, se funda en el año 61, pero que en 1464 ya se había terminado la obra básica del mismo. A partir del año 1502, los monjes ya están buscando una nueva ubicación para otro monasterio, y será tan solo un año después, en 1503, cuando Isabel, en este caso Isabel I, Isabel la Católica, conceda ese cambio de ubicación del monasterio que ya desde unos años antes había cambiado su nombre por el monasterio de San Jerónimo. Justamente ese era el inicio, el nombre que luego iba a tener y que va a seguir teniendo en la actualidad.
A partir de 1503, la reina Isabel, por tanto, firma o autoriza con una cédula el traslado a otra localización, justamente en el lado contrario de la villa, donde tienen la estrella, es donde se encontraría más o menos ubicado el antiguo monasterio, y ahora se busca su nueva ubicación justamente, ya digo, también en las periferias, pero en el lado contrario de la villa, en el llamado Prado Viejo. En el llamado Prado Viejo, donde se va a, en este caso, a construir un nuevo monasterio. Para la construcción de este nuevo monasterio, un monasterio que va a ser un monasterio grande y que se va a ir acrecentando a lo largo de los años, vamos a ver cómo, además ha quedado reflejado en las crónicas, cómo para construir este nuevo monasterio se trajeron bastantes piezas del antiguo monasterio. Así ha quedado, ya digo, que en diferentes crónicas que se iba a reutilizar parte del antiguo monasterio para realizar este nuevo. Si bien es cierto que los monjes van a cambiar de situación, van a seguir manteniendo todas sus huertas, todas sus posesiones en ese lado del río, en ese lado del Manzanares, porque justamente el río era muy beneficioso para esas huertas. No tanto para ellos, pero sí que para las huertas. Digo que van a seguir manteniendo, por tanto, esas posesiones, pero ellos se van a trasladar justamente hasta ese Prado Viejo. 1503 decimos que es la fecha, poco tiempo después incluso el Papa Alejandro VI otorga una bula para justamente realizar esta especie de refundación, y esto que estamos viendo ahora en pantalla es un detalle del plano anterior, el plano conocido como Mancelli de Witt. De Witt es el grabador. Y en este plano, el que estamos viendo de hacia 1635, lo que vemos ya es la conformación de ese segundo monasterio, el monasterio de San Jerónimo el Real, que le tienen situado justo dentro de este círculo. Un monasterio que, como les decía, va a ir creciendo muchísimo con el tiempo, pero que a nosotros nos interesa sobre todo ver la construcción de esos claustros que les comentaba justo al comenzar. La primera construcción es una construcción bastante sencilla, se construye de forma bastante rápida, y hay un primer claustro que aparentemente, según las crónicas, lo que hace es reutilizar muchas de las piezas del claustro que estaba al lado de la ribera del Manzanares. Con esas piezas se construye un primer claustro, ya digo, un claustro sencillo, que justamente la rapidez a la hora de construirlo y los materiales que no eran excesivamente buenos va a hacer que a los pocos años tengan que realizar una serie de labores de reestructuración, de cambios dentro de ese claustro. Ese primer claustro es el claustro que se conocía o que siempre se ha llamado el claustro gótico, ese primer claustro. Se tenían noticias justamente del mismo, pero no se sabía nada más. Había algunas crónicas, algunos documentos en los que se hacía mención a ese claustro gótico, un claustro isabelino, pero ya digo que no se tenían mayores referencias. Lo que están viendo ahora mismo en pantalla son los restos que nos han quedado de ese primer claustro gótico, que en esta ocasión hemos tenido la suerte de poder ver en este momento, iba a decir de encontrar, pero no fui yo realmente el que hizo ninguna de estas labores. Pues digo que tenemos la suerte de, por lo menos, poder contemplar cómo podía ser ese primer claustro, gracias a que gran parte de las piezas de ese claustro gótico, cuando se desmonta para realizar otro nuevo claustro encima de él, sirvieron como cimentación para el nuevo claustro. Por tanto, al hacer las labores arqueológicas, justamente de las que hablaremos dentro de un momento, se descubrieron muchas de estas piezas que han sido restauradas, se han limpiado, se han hecho estudios diversos para ver un poco cómo se podrían montar, y de hecho aquí tienen pues algunos de los montajes que se han hecho con las piezas que se han encontrado. Son piezas importantes, interesantes, no nos dan la medida de cómo podía ser el claustro, pero sí que nos podemos hacer una idea bastante aproximada, y sobre todo así que tenemos una idea cierta de la existencia de ese claustro y cómo era.
Este primer claustro, que ya digo que debía ser un claustro también pequeño, a lo largo de los años, según fue avanzando los años, se fue cambiando, se fue ampliando en algunos casos y en otros, como vamos a ir viendo también, se destruyó para construir otro claustro posteriormente. Aquí vemos algunas de las imágenes de esa cimentación sobre el que estaba construido el claustro, digamos, barroco, el claustro del siglo XVII, que es el que tenemos ahora aquí en el Museo del Prado, y sobre, justamente estaba sentado, la cimentación eran algunos de esos elementos, algunos de esos restos de ese primer claustro, que son los que se han posteriormente, los que se han restaurado y que veíamos con anterioridad. Aquí en este dibujo lo que podemos ver son un poco la localización, dónde estaban situados esos claustros, porque estamos hablando de varias edificaciones. Esto, por otro lado, es problemático porque las diferentes denominaciones que han tenido estos claustros a lo largo de la historia pues ha hecho que muchas veces no esté demasiado claro, se tienen datos no demasiado precisos sobre obras que se están realizando en uno u otro lugar, pero ya digo que esas diferentes denominaciones pues han hecho que muchas veces no tengamos una absoluta seguridad de a qué claustro se están refiriendo o dónde se están realizando las obras. Donde estaría, digamos, ese claustro gótico y donde luego posteriormente se construyó el claustro barroco, sería en esa zona que tenemos, en ese perímetro que tenemos coloreados en azul, que también se le va a conocer y que también se le va a llamar muchas veces como claustro principal, también claustro clasicista, claustro barroco o primer claustro gótico. Todas esas denominaciones van a ir apareciendo a lo largo de los años. Y justamente abajo se va a realizar a partir de los años 1550-1560 otro claustro que en este caso luego se le denominará como claustro viejo y en otras ocasiones como claustro plateresco. Estos son los dos claustros sobre los que luego se va a ir trabajando. Siempre va a haber, o casi siempre va a haber, estos dos claustros y luego se van a ir o bien ampliando o bien reestructurando. Simplemente ahora es para conocer un poco la situación. Lo que tenemos a la izquierda es la planta de la iglesia del monasterio de San Jerónimo el Real. No he hecho mayor comentario. Se pone pues bajo la dirección de Enrique Egas, un magnífico arquitecto que ya había trabajado para los Reyes Católicos y como tiene unas ciertas similitudes, una serie de semejanzas con otras obras como San Juan de los Reyes o Santo Tomás en Ávila, se ha puesto en conexión justamente con este arquitecto, pero no hay datos ciertos que nos ayuden a saber si efectivamente es una obra, un proyecto de Enrique Egas o no, pero está desde luego en su órbita. Esta es una imagen cenital para ver un poco cómo era la situación hasta no hace demasiado tiempo. Seguro que muchos de ustedes recordarán pues esa situación de la iglesia con el claustro. El claustro que se ve en pantalla es el claustro barroco, el que ahora está aquí en el museo, y el claustro, el que no tenemos porque va a ser demolido a mediados del siglo XIX, estaría situado más o menos aquí. Ese es el que se conocerá como claustro viejo o también como claustro plateresco en algunas ocasiones. Esos son los dos lugares que más o menos tenemos que recordar porque son los que van a ir cambiando a lo largo de toda esta historia. A partir del siglo XVII, en los inicios del siglo XVII, sobre todo en el primer cuarto, tenemos documentación tanto escrita como documentación gráfica sobre una serie de obras que también se están haciendo en el claustro, supuestamente sobre el claustro gótico, sobre ese primer claustro o claustro principal. Esa serie de documentaciones nos lleva a este magnífico dibujo, un dibujo de la Biblioteca Nacional de España. Es el claustro del monasterio de San Jerónimo el Real de Francisco de Mora, una obra que está en este caso datada hacia 1602 de forma muy temprana y hay una cierta controversia porque no todo el mundo se pone de acuerdo y está de acuerdo en determinar que este claustro efectivamente es un proyecto para San Jerónimo, pero en el caso de que fuera para San Jerónimo es un proyecto desde luego que no se llegó a realizar. No se llegó a realizar porque
por el número de arcos, sobre todo, se ve que con otra serie de documentación y con otra documentación gráfica que vamos a ver ahora, sobre todo planimétrica, vamos a ver cómo no es coincidente. Por tanto, en el caso de que fuera para San Jerónimo el Real, podría ser un tanteo, podría ser un proyecto de un nuevo claustro que iba a sustituir justamente a ese claustro gótico al que antes hacía referencia. Desde luego, el dibujo es un dibujo, ya digo, que magnífico, pero que creemos que no se va a realizar. A lo largo de todo el siglo XVII, toda esta zona va a adquirir una importancia realmente grande, sobre todo a partir que Felipe IV y el conde duque de Olivares dirijan un proyecto para realizar un gran palacio, el Palacio del Buen Retiro. Palacio del Buen Retiro que tenía integrado también en uno de sus laterales la iglesia de San Jerónimo el Real. Iglesia de San Jerónimo el Real, no solamente como iglesia, sino como cuarto real que había sido ya con anterioridad, lugar en el que los reyes, en algunas ocasiones y en diferentes festividades, sobre todo cuando querían hacer algún tipo de retiro, venían y tenían, ya digo, una edificación expresamente realizada para ellos. A partir de estos años 30 del siglo XVII, ya digo que la zona va a adquirir una importancia clave y con ella también el monasterio. Un nuevo, en este caso un nuevo documento gráfico es esta obra de Juan de Nor, que nos sirve sobre todo para ver cómo en la parte derecha tenemos justamente lo que sería el claustro, ese claustro principal. No se vería el que tendríamos abajo, que sería ese otro claustro plateresco. Pues en este claustro principal tenemos ya esos 5 vanos, esos 5 arcos que conformarían siempre un poco la imagen de este lugar. Hacia 1656, otra obra significativa, Pedro de Teixeira, con este gran y magnífico plano de la Villa de Madrid y un detalle justamente de toda esta zona, de la zona del Palacio del Buen Retiro. Me interesa en esta ocasión, sobre todo, esta parte de aquí, porque es donde se ven justamente la iglesia de San Jerónimo el Real, y esos dos, ya siempre irán apareciendo esos dos claustros, tanto el claustro grande, que había sido recientemente ya remodelado, y ese otro pequeño, un claustro un poco más pequeño, que se conocía como claustro viejo de San Jerónimo. A partir de estas planimetrías se han hecho una serie en este caso se hizo una magnífica maqueta que está aquí en el Museo del Prado, donde podemos ver, digamos, el levantamiento justamente de esos planos y donde nos podemos hacer una idea bastante ajustada de cuál era su situación y más o menos cómo era ese perfil que tenían ambos claustros. A lo largo del XVII, sobre todo el claustro principal tiene una serie de problemas graves que le van a llevar un poco a su ruina. Así sabemos que el 15 de diciembre de 1671 se firma un contrato por el que, ahí tienen un poco el texto, en ese contrato lo que se viene a decir es que el claustro se encontraba en un estado lamentable, que amenazaba ruina y que por tanto lo que se va a hacer, porque había un riesgo inminente de que se viniera abajo, era tirarlo directamente y realizar y construir un nuevo claustro. Y este es el claustro, el que estamos viendo el texto en 1671, por el que Fray Lorenzo de San Nicolás, arquitecto del siglo XVII, uno de los más conocidos arquitectos del siglo XVII, va a realizar un nuevo proyecto que sí que se llevará a término. Este es el claustro, o cómo estaba el claustro justamente antes de las obras de ampliación del Museo del Prado, antes de subirlo justamente por encima de nuestras cabezas, 2 pisos por encima. Luego veremos también alguna imagen de ese cambio. Pues digo que este es el claustro que va a realizar Fray Lorenzo de San Nicolás a partir de 1671.
Fray Lorenzo de San Nicolás, que es un arquitecto de la segunda mitad del siglo XVII, realmente importante para nuestro país en este momento, como arquitecto y también como teórico de la arquitectura. Tan solo les he traído unas imágenes para que vean, pues en este caso, su tratado, un tratado muy famoso, porque quizás es de los pocos tratados que se pudieron, no el único, pero sí de los pocos que se pudieron imprimir. Esta primera parte de su arte y uso de arquitectura, en el que va contando de forma pormenorizada cómo se realiza una construcción desde sus cimientos hasta terminar. Es un texto muy didáctico. Está hecho sobre todo para los que están aprendiendo, pero también para los maestros. Es decir, hay muchos maestros de arquitectura que tienen este libro en sus librerías. Y es un libro que tuvo muchísimo éxito y eso hizo que en 1665 saliera una segunda parte, que ya para este momento digo que era un éxito realmente significativo. No que hubiera podido salir una sola edición, sino que además tuviera una segunda parte. El éxito fue tal que incluso en el año 1667, todavía en vida de Fray Lorenzo de San Nicolás, se hará una revisión, una reedición de la primera parte de ese texto, de ese tratado, porque ya estaba agotado y se hace una revisión por el propio arquitecto. Y ahí tienen una serie de portadas de cómo a lo largo de los siglos, sobre todo en el XVIII, todavía va a tener un gran predicamento y se va a seguir publicando. Fray Lorenzo de San Nicolás, que en Madrid sobre todo tiene obras significativas y que va a ser el divulgador de este tipo de arquitecturas, que todavía en Madrid nos quedan algunas, estas bóvedas, estas cúpulas encamonadas. Él no es, digamos, el inventor de la misma, pero sí que va a ser el gran divulgador de este tipo de arquitecturas. Muchas de las iglesias de Madrid continúan o tenían en su momento este tipo de estructuras. Algunas de sus arquitecturas más señeras, como en este caso Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, las Agustinas Recoletas en Colmenar de Oreja, o ya aquí en la capital, San Plácido, la iglesia de San Plácido, es una obra proyectada por Fray Lorenzo de San Nicolás, o en este caso la cúpula y parte de la iglesia de las Calatravas, muy cerquita también de aquí. Yo digo que son algunas de sus obras, son muchas las obras que tiene, pero tan solo un poco como muestra les he traído estas. Este es el concierto de obras que se hace entre el convento y José de Sopeña y Miguel Martínez, que van a ser los maestros de obras encargados, en este caso, de realizar el claustro, según queda perfectamente establecido, bajo las órdenes de Fray Lorenzo. Él es el que va a hacer el proyecto, él es el que va a marcar los precios, los tiempos, etcétera, etcétera, para que se realice el mismo. El mismo que, bueno, aquí tienen otra imagen de ese contrato. Contrato que está firmado por el propio Fray Lorenzo, un arquitecto, en este caso ya bastante mayor. Él había nacido en 1593 y fallecerá en 1679, es decir, que estaba ya la verdad que bastante mayor, pero seguía estando en activo, y aquí tenemos pues un dato realmente preciso de esta actividad del arquitecto. Es un arquitecto que en estos momentos es un arquitecto de éxito y que va a tener muchísimos contratos, muchísimas peticiones de obra, a pesar de que algunas de ellas ya no va a poder realizarlas. Para este claustro se marcan una serie de años para construirlos, 10 en total, es decir, que es una obra a la que se le da un tiempo muy respetable, es decir, 10 años a partir de 1672. En enero de 1672, concretamente el 7 de enero de 1672, se comienza la obra. Sabemos que esa es la fecha exacta porque en uno de los plintos del claustro está tallada justamente esa fecha, la que dice empezóse esta obra 7 de enero de 1672. Y se acabaría más o menos, según estaba establecido en el contrato, hacia 1681. Si bien es cierto que no fue una finalización total, sino que luego posteriormente tuvieron que hacerse una serie de obras, sobre todo para ya finalizar por completo el mismo. Pero sí que este claustro
que se le ha llamado un poco de todo, desde clasicista muchas veces a renacentista en alguna ocasión, bueno, pues que es un claustro barroco, un claustro de finales del siglo XVII, realizado en piedra berroqueña, en granito, y que es el claustro que hoy día pueden visitar justamente aquí en el Museo del Prado. Por tanto, ese es el claustro que nos ha quedado momentáneamente de todas de estas vicisitudes por las que van a ir pasando estas diferentes construcciones. Durante el siglo XVIII vamos a ver alguna imagen simplemente para que vean que a lo largo de estos siglos, hasta mediados del siglo XIX, se van a mantener los dos claustros. Va a haber obras, tanto en uno como en otro, pero ya siempre se van a mantener estos dos claustros. En este plano de Nicolas de Fer de 1706 vemos en detalle pues justamente lo que ya habíamos visto con anterioridad, todo lo que es la estructura del Palacio de Buen Retiro y luego la iglesia de San Jerónimo el Real con sus dos claustros, en algunos casos más específicos los dibujos y en otros casos un poco más esquemáticos. Nicolas de Chalmandrier en 1761 tiene también, dedica a estos dos claustros, aquí los vemos con dos pequeñas fuentes que se habían realizado en el siglo anterior, y vemos un poco también la misma configuración. Y así llegaremos hasta el siglo XIX. No sin antes, que en ese caso no tengo imagen, en 1783, Juan de Villanueva, el gran arquitecto Juan de Villanueva, va a intervenir también en los claustros del monasterio de San Jerónimo el Real, pero en este caso en el claustro pequeño, en el que se llamaba claustro viejo, se encontraba en un estado también de semirruina, y Juan de Villanueva va a intervenir realizando varios proyectos. En el caso de Juan de Villanueva lo que quería era reestructurar este claustro. Lo que ocurre que por parte de los monjes que lo que querían era tirar este claustro y que les construyeran un claustro pues, mucho más espléndido, que le dieron mayor prestigio, iban a hablar con diferentes arquitectos intentando buscar, ya digo, que se haga esta nueva construcción. Juan de Villanueva se va a negar una y otra vez a que se tire el claustro y que se construya de nuevas, y le van a estar pidiendo informes continuamente, sobre todo para que diera su opinión sobre esas obras que se pretendían hacer. Finalmente se va a reconstruir, poco a poco se va a ir tirando y se va a ir reconstruyendo, en este caso ya por parte de Manuel Machuca, quien digamos que cambiará esa fisonomía que tenía el claustro anteriormente. Así llegamos al siglo XIX, a partir del año 1800, donde pues va a ser el siglo XIX realmente catastrófico en muchas cuestiones, pero sobre todo para el monasterio y más concretamente para el claustro. A partir de 1808 y hasta 1812, como ya saben, se produce la guerra de la Independencia, y en esa guerra de la Independencia las tropas del general Murat lo que van a hacer es tomar justamente toda esta zona del Retiro pues un poco como baluarte que lo están viendo en este magnífico plano. Se va a fortificar toda la zona y en este caso el monasterio iba a servir un poco también como centro de operaciones y como cuartel. Se convierte, por tanto, en cuartel, aguanta durante toda la guerra, todo el paso de la guerra, y en 1812, cuando se produce ya las capitulaciones, la salida de los franceses de Madrid, el monasterio está en un estado realmente deplorable. En esos 4 años la guerra, desde luego, se cebó en esta parte, que ya digo que era un baluarte de las tropas francesas, y por tanto, ya digo, con esa guerra continuada, cuando acaba toda la parte del monasterio y del claustro propiamente dicho, estaba, ya digo, que en un estado bastante catastrófico. En 1813, tan solo un año después, los monjes vuelven de nuevo a su monasterio, hacen unas obras de urgencia, hasta que en el año 1833 Custodio Teodoro Moreno va a hacer también una serie de restauraciones, más bien de remodelaciones, para poder seguir viviendo.
Pero una vez que se habían hecho ya estos cambios, al poco tiempo, entre 1835 y 1836, se produce la llamada desamortización de Mendizábal, de los bienes de la Iglesia, y eso hace que se vaya a exclaustrar a los monjes de San Jerónimo el Real. Por tanto, de nuevo quedan fuera del monasterio y eso hace que las pérdidas, que ya eran cuantiosas, pues van a ser todavía más numerosas. Sobre todo por las funciones que se van a ir adaptando este edificio y el claustro, que pasará a ser pues desde cuartel de inválidos, parque de artillería, hospital de coléricos, es decir, que se le va buscando una serie de funciones y todo eso va en detrimento un poco de la estructura de este monumento. Así hasta llegar a 1854, en el que de nuevo se le va a dar de nuevo un uso religioso, se va a convertir en parroquia en este caso, y se va a hacer una restauración bastante polémica. Este también es un plano de las fortificaciones del Retiro, donde podemos ver también en esta zona cómo todavía está la iglesia y los dos claustros. Ya digo que esto se va a mantener a lo largo de casi todo el siglo, hasta mitad del siglo. Esto es un documento realmente fantástico que todavía afortunadamente seguimos teniendo. Es la maqueta de León Gil de Palacios de hacia 1830, que se encuentra en el Museo de Historia de Madrid, lo que hasta hace también relativamente poco era el Museo Municipal, por si alguien no conoce esa nueva denominación de Museo de Historia de Madrid, pues allí es donde está instalada, y gracias a esta maqueta pues podemos ver un poco esos dos claustros y un poco cómo era su levantamiento. Estamos viendo en primer término la magnífica estructura del Museo del Prado, ideada por Villanueva, con esa parte absidal que todavía, si se dan cuenta, no estaba cubierta, ese gran salón absidal que luego ya se completará. 1848 seguimos viendo cómo, pues en este plano también muy preciso, seguimos viendo justamente la iglesia y los dos claustros, el principal y ese claustro viejo. Pero les decía que a partir de 1854, con ese nuevo uso de nuevo parroquial, se va a proceder, bueno, aquí lo estamos viendo, se va a proceder a una de las restauraciones más polémicas y que incluso hoy día sigue dando mucho que hablar, que es la restauración de Narciso, Pascual y Colomer, que realiza una restauración, digamos, en un estilo neogótico, en el que se introdujeron muchísimas fórmulas que no estaban en esa idea inicial, en esas construcciones iniciales. Ya digo que esa reconstrucción de Pascual y Colomer, pues ha dado muchísimo que hablar, incluso, como les decía, en la actualidad, porque cuando se hace también la ampliación, o cuando se va a hacer la ampliación del Prado, pues hubo un más y un menos sobre ciertas partes de la iglesia, cómo tenían que terminarse, si se tenían que quitar los revocos, si se tenían que volver a poner. Bueno, ya digo que fue una polémica en la que ahora no podemos hablar mucho más. En el año 48, como están viendo, todavía están en pie los dos claustros, pero muy poco tiempo después, entre 1855 y 1856, va a desaparecer ese segundo claustro, llamado claustro viejo o claustro plateresco. En esta magnífica fotografía, en este calotipo de 1853, podemos ver varias cosas, desde el Congreso de los Diputados hasta justamente aquí en el fondo vemos la iglesia de San Jerónimo el Real. La vemos toda ella llena de andamios, porque justamente es el momento en el que se están haciendo esas obras, esa reestructuración. Incluso se le ponen esas dos torres que no existían en su momento, se ponen cresterías, se ponen esos pináculos, se cambia la portada, etcétera, etcétera. Y aquí, aunque no es que se vea demasiado bien, todavía, 1853, se puede ver parte del muro de ese claustro antiguo, de ese claustro llamado plateresco, que todavía seguía en pie en 1853. Aquí vemos una imagen, la misma imagen, pero acercándonos un poco más, aunque se pierde un poco, pero sí que se puede ver, ya digo, parte todavía de lo que quedaba de ese claustro.
Al poco tiempo, entre el 55 y 56, va a ser demolido. Sabemos que es demolido, en este caso, en esta fotografía de hacia 1857. Lo que ya estamos viendo aquí, justamente, ese es el claustro de Fray Lorenzo de San Nicolás, el que estaba, digamos, detrás, viéndolo justamente desde la portada. Ya ha desaparecido ese segundo claustro y ya el único que sobrevive, el único que queda, es el claustro del siglo XVII de hacia 1671. Vemos ya en este plano de hacia 1876 cómo la zona es una zona en continua reestructuración. Ya hemos perdido el Palacio del Buen Retiro desde hace bastante tiempo, ya la mayoría son jardines, y aquí vemos la iglesia de San Jerónimo el Real y de nuevo el claustro, pero ya un único claustro, en este caso el claustro de Fray Lorenzo. Una nueva fotografía de hacia 1870, magnífica también, de Laurent, que muestra justamente la parte de atrás, cuando se pierde todo el Buen Retiro, cómo había quedado pues una explanada y donde ya se ve el claustro de Fray Lorenzo, la situación que tenía en ese momento. Hay que decir que cuando se pierde el claustro, el llamado claustro viejo, la situación del claustro principal, para entendernos, del de Fray Lorenzo, ya era bastante lamentable. Había perdido las bóvedas, estaba en esa situación que están viendo en la fotografía. Tan solo quedaban las arquerías, había perdido los corredores, las bóvedas, todas las piezas adyacentes se habían perdido, y lo que teníamos era la estructura de todas las arquerías, que será un poco como va a continuar a lo largo del tiempo. Hacia 1880, entre el 80 y 1882, Enrique María Repullés y Vargas va a realizar una serie de restauraciones, pero la restauración de Repullés van a estar muy centradas en lo que es la iglesia y no tanto en el claustro. Lo que va a hacer Repullés es cambiar de alguna forma pues algunas de las restauraciones también que se habían hecho con anterioridad y que ya habían creado polémica, pero sobre todo lo que se quería era decentar la iglesia, porque tenía bastantes problemas. En el caso de Repullés, en el año 83, es decir, un año después de hacer la restauración, publica un libro en el que aparece un poco cómo ha sido la restauración, gracias al cual pues tenemos casi un diario de cómo fue evolucionando, cómo se fueron cambiando las capillas, las cabeceras, etcétera, etcétera. Y en el caso del claustro, ya digo que no se va a tocar, ya hay una cierta desidia por el claustro, por esa estructura, por esa armadura que había quedado del claustro. Lo único que hace es un muro perimetral, sobre todo para protección. Es lo único que hace Repullés en este momento. Aquí tenemos uno de esos grabados que aparecen en el libro, y donde sí que vemos cómo estaba la situación de ya el único claustro que nos quedaba, ese claustro de Fray Lorenzo. Avanzando un poco en el tiempo, en el año 1925 va a haber una petición por parte del obispo de Madrid-Alcalá, petición para, curiosamente, convertir el claustro en monumento nacional. No la iglesia, sino tan solo el claustro. La iglesia lo será, pero casi 40 años después. Lo que se pretendía con esta petición de declararlo Museo Nacional era justamente protegerlo de alguna manera ante lo que ya parecía inminente, que era la ruina y que se viniera abajo el claustro, porque ya estaba en un estado, ya digo, que bastante complicado. Esta petición del obispo de Alcalá pasa a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, quien, tras recibirla, se niega en rotundo a nombrar o a declarar monumento nacional al claustro de San Jerónimo. No porque le faltara, quiero decir que tenía suficiente valor, pero sin embargo la Academia lo que aduce es que había muchísimos otros monumentos, incluso mayores y más sustanciosos, que no habían sido todavía nombrados, es decir, que tenían todavía una larga lista para hacer monumento nacional a muchos otros
a muchos otros edificios y que todavía no se podían haber realizado. De ahí que va a rechazar esta petición y la petición pasa a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, que estaba situada en la Real Academia, en este caso de la Historia. Efectivamente ven que tiene valor el claustro, que necesita algún tipo de protección y lo que hacen es elevarlo a la categoría de monumento arquitectónico-artístico. Monumento arquitectónico-artístico que lo bueno que tiene que es el nivel de protección que en caso de hacer algún tipo de obra, en caso de intentar demoler el claustro, tendrían que hacerlo siempre bajo la atenta mirada de las dos academias, de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es decir, que se necesitarían estudios previos, informes previos y, en último caso, el visto bueno de ambas academias para intervenir en ese claustro. Por tanto, ya digo que es un poco la protección que se le ofrece en ese momento. Aquí tenemos la Real Orden de 15 de julio del año 25, que aparece en la Gaceta de Madrid, en la que se especifica justamente todo esto que les acabo de comentar, cómo el obispo había pedido esa protección y al final pues la solución que se acaba dando para el claustro. El claustro, ya digo que a lo largo de estos años pues hay una total desidia por el mismo. Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie hace demasiado caso al claustro. Vamos a ver algunas imágenes realmente históricas del claustro, que ya digo que muchos de ustedes seguro que recordarán, porque hasta hace relativamente poco tiempo se ha encontrado una situación bastante similar. En el año 36, por ejemplo, antes de iniciarse la guerra civil, se vienen abajo ya dos de los arcos de la zona sur, pues no resisten más, se vienen abajo y se inicia o se comienza pues una obra de restauración, con tan mala suerte en este caso que estalla la guerra civil y se paralizan absolutamente pues todos los trabajos. A partir de 1936, una vez que acaba la guerra, se sigue dejando el claustro y no se hace intervención alguna. Así hasta los años 60, es decir, casi 30 años, menos de 30 años, en los que el claustro pues sigue acumulando años, pero sigue acumulando muchísimos problemas de humedades, lluvia, viento, vegetación, etcétera, etcétera. Y así llegaríamos, aquí tenemos otra de esas imágenes históricas de entre el año 27 y el 36, en la que se ve cómo estaba el claustro, lleno de vegetación, lleno de árboles, y esto es en el mejor de los casos. Esta es la zona sur, justo la que tenemos enfrente. Hacia el año 29, ya digo que es posteriormente cuando se caen dos de los arcos. Y tendremos que llegar al año 63, entre 1963 y 1964, para que el arquitecto José María González Valcárcel, pues en este caso haga ya una restauración de toda esta zona, va a apear todos los arcos, se van a retirar todos los arcos de esta zona sur, va a abrir la cimentación, que eso salvó la zona de los arcos, pero acabó con muchos de esos elementos que hoy en día podrían haber formado parte también pues de esa restauración que se ha hecho del antiguo claustro gótico, porque ya digo que se retiró toda la cimentación y se puso hormigón armado sobre el que luego se sustentó este nuevo ala a partir del año 63-64. Los proyectos de restauración se van a ver pues a partir de los años 70 inmersos, además, en un problema que tenía el Museo del Prado y era su falta de espacio. Que lo que se hizo fue realizar una serie de proyectos buscando justamente ampliar de alguna manera el espacio que tenía el museo, que se había quedado ya desde hacía mucho tiempo, pues estaba bastante constreñido y lo que se buscaba era espacio no solamente para sala de exposición, sino sobre todo para salas de restauración y para otro tipo de salas de un museo, lo que se entendía ya como un museo moderno. A partir de 1973
2023 tenemos este proyecto que me interesaba, hay muchos otros que no les he traído, pero me interesaba este especialmente, de Fernando Chueca Goitia y Rafael Manzano Martos, porque es una manera también de integrar el claustro. El claustro que quedaba, ya han visto en qué situación, pues con este proyecto la verdad es que se hacía como un continuo, algo un poco como lo que se ha hecho, lo que se ha hecho hoy en día, pero integrando en su posición, integrando el claustro al que se le iba a poner pues, sus corredores, sus bóvedas, se techaría, etcétera, etcétera. Es decir, este es un proyecto, un interesante proyecto de ampliación y acondicionamiento, pero que no se va a llevar a efectos como tantos otros. Hay muchos proyectos en estos años que no se van a llevar a efecto. Esta es un poco la situación que tenía el claustro. Ya lo ven que pues no hay ningún tipo de corredor. Aquí todavía los arcos que están en la parte de abajo están abiertos. Posteriormente se tuvieron que cegar. Se cegaron todos ellos para evitar justamente que se vinieran abajo, es decir, para darle a la estructura una mayor estabilidad. Y así llegamos hasta el año 1996. En 1996 se convoca un concurso internacional justamente para realizar esa ampliación del Museo del Prado. La convocatoria de ese concurso se presentan muchísimos arquitectos, pero el premio queda desierto. No se da ningún vencedor. Tendrían que pasar 2 años, en 1998, cuando se retoma ese concurso internacional anterior, se llama a los 10 finalistas, digamos, a los 10 proyectos finalistas de ese concurso anterior, y finalmente lo que se hace es darle el proyecto a Rafael Moneo. Proyecto de Rafael Moneo, en el que nos encontramos ahora, porque este auditorio forma parte de esa ampliación del Prado. Y ya digo que a partir de 1998, por tanto, se inicia o se da comienzo a esa nueva fase en la que el claustro va a quedar también integrado dentro de esta obra que se pretende hacer. A partir del año 98 se hacen los estudios previos, etcétera, etcétera, y está ahí una polémica enorme, sobre todo con la construcción del cubo, lo que se llama ese cubo de Moneo, el que está justamente al lado de la iglesia de San Jerónimo el Real. Una polémica pues con asociaciones de vecinos, con muchas personas que no estaban de acuerdo con la construcción, con el claustro, y el claustro justamente se convierte en un protagonista involuntario de esta polémica, cuando también hay que decirlo, a lo largo de 15 años atrás, sin irnos más lejos, pues nadie le había hecho absolutamente ningún caso al claustro. Es decir, todo el mundo veíamos el claustro, todo el mundo sabía que el claustro estaba ahí, que estaba en la situación que estaba, pero realmente nadie se ocupó del claustro. A partir de este proyecto del año 98, digo que el claustro se convierte en protagonista, todo el mundo quiere saber sobre el claustro, todo el mundo quiere defender el claustro, cosa que está muy bien, pero que ya digo que anteriormente no se había hecho absolutamente nada. Eso ralentiza de alguna forma las obras, la toma de decisiones, tiene que intervenir la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bueno, imagino que sabrán un poco de esta polémica, que no nos podemos parar aquí ahora a comentarla un poco in extenso, como a lo mejor sería conveniente. Dentro de este proyecto de Rafael Moneo, aquí vamos a ver ahora algunas de las imágenes, lo que se hace es integrar, están viendo en la parte alta la iglesia, y justamente a la derecha, en las 2 nuevas salas de exposiciones, el auditorio, que es aquí donde nos encontramos ahora, y justamente 2 pisos por encima nos encontraríamos con el claustro, el que tienen aquí con el número 4. Esa es la idea que se pretende y esa es la idea que finalmente se va a llevar a efecto. Aquí algunas imágenes de ese proyecto, un proyecto muy complicado para digamos, agradar a todos y para agradar a todos, pero por otro lado que siguiera la filosofía, en este caso, de quien había realizado el proyecto, de Rafael Moneo, que tuvo que lidiar
realmente con muchísimos problemas. Aquí vemos algunas imágenes más de la zona, de cómo se iba a instalar el claustro en esa zona alta, en la que se accede por medio de una escalera mecánica. Justamente esta imagen es con antelación, se la traigo sobre todo para que vean el claustro que está aquí en un lateral y cómo está de vegetación. Estaba hasta arriba de vegetación, pero la vegetación no es que estuviera solamente en el centro, en el patio, sino que estaba sobre los muros, etcétera, etcétera. Realmente es milagroso que el claustro no se haya venido abajo antes. Ha aguantado y la verdad es que hoy está en pie, pero muchas veces todavía nos seguimos preguntando cómo ha podido resistir. Esta es una imagen que también me imagino que recordarán. Esto es justo al comienzo, cuando van a comenzar las obras. Este es un poco el aspecto que tenía el claustro. Si se fijan, en esta parte el color de la piedra es diferente, y es diferente porque en esa restauración que va a hacer Valcárcel utiliza otro tipo de piedra, sobre todo para una serie de arcos. Sigue utilizando aquello que había quedado, que estaba en mejor estado, pero otra va a cambiar la cantera que se utiliza, y por eso hay ese cambio de piedra. Estos son imágenes del anterior, pues imágenes del interior como un mes antes de que se iniciaran las obras, es decir, los árboles estaban como están observando, los arcos estaban cegados, todos ellos ya estaban cegados con ventanas, pero cegados todos ellos, y a punto de que en cualquier momento se pudiera venir abajo. Incluso alguno hubo que ponerle ladrillo también para evitar justamente este problema. Esto es el inicio de las obras. Las obras para desmontar el claustro comenzarán en el año 2001. El claustro, ya digo, que estaba en una situación deplorable. Tenía, como están viendo, pues había sillares que estaban en muy mal estado, roturas, sales, filtraciones. Bueno, ahí están viendo alguna imagen. Ya digo que el claustro estaba realmente a punto de quebrar en cualquier momento, y esto es en el año 2001 cuando se hacen las labores de desmontaje. Se va a ir desmontando. Antes de desmontar hay que hacer el siglado, es decir, cada una de las piezas se le va a poner una numeración y una localización. Se hacen no solamente informes, sino planos para dejar todo, que haya una constancia de cada una de las piezas donde va situada, porque luego había que volver a montarlo justamente en la parte alta de esta ampliación de Moneo. Lo que vemos a la derecha es el grupo de arqueología. Aquí estamos viendo algunas de las cimentaciones, justamente cuando ya se quita todos los arcos, cuando se quitan todos los arcos, esa es la cimentación donde aparecieron justamente las piezas de ese claustro gótico. Aquí estamos viendo algunas de las zonas arqueológicas. La zona azul, la que pone área 1000, es donde estaba el claustro barroco, el claustro de Fray Lorenzo. Estas partes amarillas son dos de los corredores. No se pudieron excavar arqueológicamente estas otras dos pandas, estas otras dos salas. En este caso, porque aquí ya no quedaba nada, porque se había construido con antelación un edificio para la iglesia y ya se había retirado toda la cimentación, por tanto aquí era una zona donde no quedaba nada, y esta es una zona que se llama zona de respeto de la iglesia, que está muy pegada a la misma y por tanto no se pudo excavar. Y esta, el área 3000, la que está de color verde, esto lo que tenemos aquí enfrente sería la calle Ruiz de Alarcón, Esta que tenemos es Casado de la Lisal y esta Ruiz de Alarcón. Pues esta parte verde es donde estaba situado ese otro pequeño, un poco más pequeño, de los claustros, el claustro que se llamaba el claustro antiguo, el claustro viejo, que es esta misma parte que tenemos aquí. De las excavaciones arqueológicas salieron muchísimos datos muy interesantes. Toda esta obra se hizo por parte del Instituto de Patrimonio Histórico Español, lo que hoy es el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Tiene su sede en la ciudad universitaria, la que se llama la Corona de Espinas, ese edificio circular que es realmente también significativo. Pues desde allí se hizo
el seguimiento colegiado de todos estos estudios y allí está toda la documentación. Fue un equipo multidisciplinar, desde arqueólogos, historiadores del arte, arquitectos técnicos, es decir, que la intervención tenía un calado grande, porque una vez que se construyera, digamos, ya el cubo, todo esto desaparecería. De ahí que se hiciera este estudio realmente fundamental para entender un poco cuál era la situación. Con todas las piezas que se fueron retirando, todas y cada una de ellas que había sido anotada previamente, se llevó a un almacén que tenía el Ministerio de Cultura, que sigue teniendo en Alcalá Meco, y allí se llevaron todas esas piezas. A partir de 2001, según se fueron retirando, se llevaron allí y comenzó todo el proceso de restauración, de limpieza, de reestructuración, etcétera, etcétera. Todo este proceso de desmontaje y restauración duró desde 2001 hasta 2003. La imagen que tienen abajo es justamente cuando ya se habían limpiado, se hizo un poco un simulacro de cómo quedarían, porque era muy importante que se supiera muy bien cómo iban a quedar para luego poderlas transportar y volverlas a montar justamente en la ampliación. En la ampliación, que para la misma se tuvo que construir un cubo, dentro del cubo se tuvo que construir otro cubo en hormigón, que era un poco el que iba a dar sustento a esa localización, la nueva localización del claustro. Aquí estamos viendo esa construcción y aquí vemos las paredes de ese cubo de hormigón y cómo luego, al lado de las paredes, nunca tocándolas, porque ahí sí que se quiso dejar claro que había una diferenciación para que se viera la misma, se empezó a recolocar, a montar de nuevo el claustro que ya previamente había sido restaurado. Entre 2003 y 2004 fueron todos estos trabajos, de los cuales aquí estamos viendo algunos de ellos. En algunos casos hubo que recalzar algunos de los machones de piedra, porque una vez que se extrajeron se vio que había algunos con dimensiones diferentes y entonces hubo que estar continuamente recalibrando para evitar justamente que luego, una vez que estuviera todo montado, todo casara, todos los arcos casaran y no hubiera ningún problema, porque el cubo ya estaba hecho y ahí sí que no se podía mover absolutamente nada. Aquí vemos alguna imagen más de esas cimbras que se colocaron para reestructurar, para poner de nuevo en este caso los arcos. Y aquí estamos viendo un poco el resultado, cuál es el resultado final y lo que sería el proyecto en un principio, que el proyecto iba a tener esta imagen, o más o menos similar, una imagen de cristales transparentes que dejaban ver el exterior por un lado, por otro lado dejaban ver la iglesia, que tenían como esa especie de celosía y que a mí me parecía interesante. Lo que vemos aquí es el claustro acabado. Este es justamente, vemos la separación que hay entre ambas piezas, entre lo que es el cubo de hormigón y lo que es la obra propiamente dicha del siglo XVII. Y ya digo que esto es un poco lo que vemos en la actualidad, lo que podemos ver en la actualidad. Lo que voy a decir a continuación es una opinión muy personal, pero muy personal, y quiero que se me entienda como tal. Considero que es una obra realmente fantástica, que se ha salvado efectivamente el claustro, que hoy en día tenemos este claustro gracias a esa ampliación que se ha hecho en el Museo del Prado y al esfuerzo de mucha gente justamente por integrarlo dentro de esta obra, pero luego hay ciertas cuestiones que a mí no acaban de convencerme, sobre todo pues esta parte de cristales, unos cristales medio tintados con unos cristales que lo único que hace son reflejar, que se ve las escaleras mecánicas, que sí que se puede ver esta parte de aquí, lo que les estoy señalando, la zona de restauración, es decir, uno puede ver cómo están restaurando, en el mejor de los casos. Pero muchas de estas cuestiones lo que han hecho un poco es desvirtuar también justamente el claustro, sobre todo porque se han perdido los pasos, porque se ha perdido justamente que el claustro se pueda utilizar como lo que fue. Ya sabemos que hoy en día pues, estaba ya descontextualizado de alguna forma, pero ya que se hacía el esfuerzo, pues a lo mejor hubiera sido conveniente haber dejado justo esas salas para que se pudiera pasear por esos, entre los arcos y darle así también
una visualización mayor y un mayor, yo creo que un mayor prestigio del que tiene ahora. Ha quedado un poco como una escenografía pegada en la parte alta, y ya digo que creo que se ha perdido un poco esa idea arquitectónica, esa idea del claustro que tenía en su momento, diciendo todo lo positivo que les he dicho y que les he comentado anteriormente. Una idea, la del claustro, que pues además con esa madera yo creo que no acaba de casar con una idea arquitectónica que bueno, se ha utilizado para el aire, etcétera, etcétera. Sí se le ha buscado una utilidad, pero creo que estaría mejor de otra forma. A lo mejor sería conveniente reformular, en algún caso, algunas de estas cuestiones. Este ya es la maqueta con el proyecto. Este es el proyecto terminado, tal cual lo podemos ver hoy en día y podemos disfrutarlo. Cuando se estaban haciendo también las obras en la iglesia de San Jerónimo, porque aquí fue un convenio entre la Iglesia y el Ministerio para que se pudiera restaurar la iglesia, y a cambio pues, se restauraba también el claustro y se integraba dentro de lo que era este magnífico proyecto de Moneo. Ya saben que ahora además tenemos un plus, un algo añadido, como son estas esculturas de los Leoni, fantásticas las esculturas, pero quizá quedan también un poco perdidas en esta inmensidad. Realmente me gustaría un poco ya acabar invitándoles a que o bien cuando se acabe esta conferencia o bien ya posteriormente pues puedan subir, puedan disfrutar, puedan contemplar esta obra arquitectónica realmente singular, que es un poco el reflejo del pasado, del presente y espero que en este caso sí, y de una vez por todas, de un excelente futuro. Muchas gracias.